Bueno, buenas tardes muchachos. La unidad 4 de esta ocasión se llama Protección Civil. ¿Qué vamos a ver en esta unidad o qué competencia ustedes van a desarrollar? Ustedes van a adquirir las herramientas necesarias para implementar un plan básico de protección civil en las organizaciones independientemente de su actividad o giro. El temario de esta unidad está compuesto por varios aspectos. Primero vamos a ver lo que es la introducción a la protección civil, la definición de términos, agente perturbador, desastres naturales, la tipología de calamidades, su clasificación, etcétera. Luego viene lo que son las brigadas de emergencia, cómo es que se integra cada una de ellas. Vamos a conocer la brigada de primeros auxilios, salvamento, búsqueda y rescate, contraincendio y de comunicación. Y al final pues vamos a ver lo que son los simulacros de evacuación, la evaluación de estos riesgos y cómo se debe de realizar un informe final sobre un simulacro. Las evidencias a entregar en esta unidad son las siguientes. Ustedes ya hicieron un diagrama de términos de la protección civil para familiarizarnos con el concepto que tiene un valor del 10% y ese ya lo entregaron el 2 de abril. Un glosario colaborativo de los términos de la unidad en donde vamos a ir explicando, se deberían de explicar lo que son los términos con los cuales nosotros tenemos que familiarizarnos. Ese glosario lo vamos a hacer por parte de Zoom. Ahí lo van a exponer ustedes el día 22 de abril. Vamos a hacer un reporte de práctica de la Cruz Roja y los bomberos. Era una actividad que teníamos planeada para las clases presenciales, pero que ahora va a cambiar. Y ahora les voy a decir de qué forma se va a cambiar. Hay un informe del simulacro por las brigadas. Íbamos a hacer un simulacro dentro del tecnológico, pero pues por la situación también cambia. Y por último, un plan de protección civil de una empresa local con todos los aspectos que les voy a especificar en un documento que cuenta como rúbrica, con valor de 25% que se entrega el 6 de mayo. Y por último, pues ustedes ya saben, el portafolio de evidencias de la unidad 4 también ese día se entrega. ¿Cuáles son las evidencias que cambian? Aquí está lo primero que cambia. Ya nosotros hicimos lo que es el glosario, ya ustedes le pusieron las indicaciones que se pedía, que era la definición de una fuente bibliográfica, la definición propia y por último una imagen que estuviera asociada con este tipo de eventos. Nos fue muy bien dentro de la plataforma Zoom donde ustedes lo expusieron. La evidencia que cambia, como les decía, el reporte de la Cruz Roja y de los bomberos, que íbamos a hacer unas prácticas con ellos de forma presencial, ahora cambia por un curso que se llama Curso Primer Respondiente en la plataforma de Capacítate para el Empleo, donde ustedes tienen que hacer un documento en Word con todas las actividades que ahí nos pide, alrededor son como 18 aproximadamente, y con una reflexión y la constancia de la participación del grupo. Después viene la actividad que cambia del simulacro. Van a hacer una actividad en equipo en la cual deben elaborar un video en el cual van a contestar estas preguntas. ¿Qué es la protección civil y sus funciones de manera general? ¿Cuál es la función de los brigadistas? ¿Cómo se conforman las brigadas de emergencia? Los colores que la representan. Y se va a sortear una brigada por cada equipo. Ya se formaron los 5 equipos de las brigadas que vamos a estar analizando y en base a eso ustedes tienen que señalar las medidas que deberían de tomar de acuerdo a la contingencia sanitaria que estamos viviendo actualmente en nuestro país, según su brigada, y sobre todo hay que hacer mucho énfasis dentro del municipio de Puruándiro, y acuérdense que todo esto debe de tener un fundamento bibliográfico. Les recuerdo, como en cada evidencia que hemos estado viendo, que los invitamos a que consulten la biblioteca del tecnológico, la biblioteca virtual, ¿sale? Bueno, por como una pequeña introducción, de acuerdo a la ley de la protección civil, en el artículo 2 de esta ley, la protección civil es la acción solidaria y participativa que en consideración
que tiene en consideración tanto los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores. Nosotros ya vimos que es un agente perturbador. Aquí lo que dice o lo que se refiere a los riesgos de origen natural, pues no hay más que decir, pero antrópicos son aquellos que están propiciados por el hombre, algún accidente. También ya hemos visto ejemplos de estos, por la contingencia que estamos viendo ahorita. Y prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado, social en el marco del sistema nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de una manera corresponsable y privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida e integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. ¿Cuáles son las funciones de esta entidad? Son principalmente preventivas y de coordinación, es decir, tratan como ser de árbitros entre todos los medios para evitar que se produzca alguna catástrofe o una calamidad pública. En el caso de que se produzca la catástrofe, se deben coordinar todos los medios y recursos para su neutralización, mediante la planificación de las medidas necesarias, de tal forma que el efecto de estos eventos no deseados sobre las personas y los bienes sea el menor posible. Todas estas labores las tiene que realizar mediante los diferentes planes de protección civil y con las medidas de autoprotección en ellos, ¿sí? Después, nosotros ahí teníamos perdón, me quedé aquí, funciones. Después viene lo que es la introducción a la protección civil. Esta institución nace el 12 de agosto de 1949 en protocolo del Tratado de Ginebra. En nuestro país se publica la Ley General de Protección Civil en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2012, siendo vigente la SINAPROC, organismo que opera en nuestro país, Sistema Nacional de Protección Civil, y que opera desde el 6 de mayo de 1986. Vamos a recordar que nosotros tuvimos un evento muy fuerte el 19 de septiembre de 1985 que ha marcado la vida de México. Hay un antes y un después a partir de ese terremoto. Un episodio que sin lugar a dudas ha marcado nuestro país, es un parteaguas con respecto a la prevención de siniestros. Un terremoto de 8.1 en la escala de Richter fue a las 7:17 de la mañana con duración de 2 minutos, en donde se estimó hubo 10,000 muertos. La segunda réplica el día 20 de septiembre a las 19:38 horas y fue de 7.3. Pues todos ya conocemos la historia. El 7 de diciembre de 2017 ocurre un terremoto en Chiapas con epicentro en el Golfo de Tehuantepec. En Oaxaca se reportaron 78 muertes causadas por el sismo, en Chiapas 18 y en Tabasco solo 4, para hacer un total de 100 fallecimientos según lo registrado hasta el 15 de septiembre. El 19 de septiembre del 2017, 32 años después del terremoto del 85, ocurre uno nuevo con epicentro en Axiopan, Morelos, con 7.1 de intensidad en la escala de Richter. La coincidencia de la fecha destacó, sin embargo, en la del 85 el epicentro fue la costa michoacana. El último terremoto en nuestro país en 2017 dejó cuantiosos daños, entre los 400 y 800 millones de dólares, dejando más daños en la Ciudad de México debido a la estructura de su suelo. Y un poco de historia, pues lo que era, ya ven que la Ciudad de México está sustentada bajo el lago de Texcoco, perdón, y la densidad de la población ubicada en este sitio. Hubo 75 víctimas en el estado de Morelos, 46 en el de Puebla, 15 en el estado de México y 1 en Oaxaca, 6 en Guerrero, 225 en la Ciudad de México. Dentro de los últimos 8, también hubo extranjeros, taiwaneses, argentinos, españoles, panameños y un subcoreano. Fallecieron en total 370 personas. Aquí estos videos necesito que los cheques, es esta parte sobre la protección civil y los 30 años que han pasado desde su fundación. Bueno, se acordarán que dentro de lo que fue la videoconferencia de la exposición de los glosarios,
destacó algo importante ¿cuál era la diferencia entre el desastre y agente perturbador? El desastre, aquí nos lo dice la definición, el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos o extremos concatenados o no, de origen natural o que los haya propiciado la actividad humana, que cuando acontecen en tiempo y en zona determinada causan daños y por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Y un agente perturbador es aquel que se genera con motivos de errores humanos o por acciones premeditadas que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos. O sea, si vemos, los dos son originados ya sea por cuestiones o condiciones naturales, pero también por manos del hombre. Pero pues el desastre lleva que se dé la ocurrencia de uno o varios agentes perturbadores y la magnitud es muy fuerte, ¿sí? Dentro de lo que son las brigadas, que es una brigada, es un grupo organizado y capacitado en una o más áreas de operación de emergencia. Y pues nosotros nos vamos a centrar en 5, pero existen varias. Está la de brigada de incendios, coordinación general, sustancias tóxicas, evacuación, comunicación, primeros auxilios y rescate. ¿Cómo se integran cada una de estas brigadas de emergencia? Ya sabemos que es un grupo de personas encargadas de salvaguardar la seguridad y bienestar de la comunidad o miembros de un inmueble y sus bienes e información aplicando las funciones y actividades encaminadas a la prevención y atención de cualquier emergencia. De esta forma, las brigadas de protección civil deben de estar preparadas, organizadas y deben de distribuirse estratégicamente en los inmuebles. En caso de que haya un simulacro, son las que tienen que coordinar que se evacúen los edificios, los salones, pues sí, toda la empresa, ¿no? Y se encarga de ver si hay heridos, de prestarles auxilio y todo un, este, un sinfín. Bueno, las que vamos a revisar para esta unidad son las siguientes, que es brigada de primeros auxilios, salvamento, búsqueda y rescate, contra incendio y de comunicación. Ustedes tienen que centrarse dependiendo del equipo donde les haya tocado para que nos puedan dar la definición y cuál es su actuar dentro de la situación que está viviendo actualmente el país, ¿sí? El video trata de eso, sobre todo que le demos un sentido a cómo debemos de actuar para crear conciencia en nuestro municipio, ya que hemos visto que pues muchas cosas no han pasado de esa forma. Entonces, necesito que pongan mucho énfasis en esa parte, que realmente le piensen en todo para poder dar un impacto, poder ayudar a la comunidad. Aquí les dejo material de apoyo. Está la historia de la protección civil, los términos de referencia, la ley general de protección civil vigente en México, le dan el enlace y pues pueden checar la biblioteca, como bien les he dicho, virtual del TEPS. ¿Sale? Cualquier duda, cualquier cosa, estamos en el grupo de WhatsApp. Es importante mantenernos comunicados, jóvenes, no duden, que cualquier duda me la puedan hacer llegar. ¿Va? Que tengan bonita tarde. Muchas gracias.